Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Hemos estado dando una palabra muy poderosa, es una serie muy poderosa. La serie se llama Jubileo. La serie se llama Jubileo y está escrito en la Biblia, en Levítico habla del jubileo y en otros libros más. Pero ¿qué es jubileo en nuestras palabras? Jubileo en nuestras palabras quiere decir restablecimiento divino de Dios. Restablecimiento divino de Dios quiere decir que algo que tú has perdido regresa a tu propiedad. Algo que no está funcionando en tu vida, dice que va a ser restaurado. Entonces, lo que está hablando del jubileo es una noticia que te bendice tu vida. El jubileo es algo que nos bendice a nosotros. Pero también el mensaje de hoy se llama, esa es la serie, pero el mensaje de hoy se llama, el jubileo se cumple cuando lo escuchas. El jubileo se cumple cuando lo escuchas. En otras palabras, el jubileo está escrito aquí en la Biblia. Pero quizás no has tenido la oportunidad de abrirla y no has encontrado la palabra jubileo. O quizás no has escuchado las noticias que son buenas para ti. Por eso se llama evangelio, buenas nuevas. Las buenas nuevas para tu vida quizás no lo has oído. Pero entonces cuando tú lo oyes, se cumple lo que está escrito en tu vida. En otras palabras, ha estado escrito. Pero tú no lo has visto en tu vida. ¿Por qué no lo has visto en tu vida? Porque no lo habías encontrado aquí. Ahora, cuando tú lo escuchas, entonces eso se cumple en tu vida. Si se trata de sanidad, y aquí dice cómo es la sanidad, por qué viene la sanidad, cómo funciona la sanidad, y tú lo escuchas y tú dices, oh, yo lo creo. Y cuando tú lo crees, entonces el jubileo de tu sanidad, el restablecimiento de tu vida, está llegando por medio de lo que tú escuchas. ¿Sabías tú que el Señor Jesús trajo el jubileo hace 2000 años al pueblo de Israel? Y cuando Él trajo el jubileo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? Tú sabes, la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero luego dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque los hijos no escucharon. Entonces dijo, estos no me escuchan, son mis hijos. Ahora, los que me escuchan, los que me oyen, dijo, les voy a dar potestad de que gocen de los privilegios que tenían ellos, ahora también van a tener ellos. No es que al pueblo de Israel se le ha quitado los privilegios. El pueblo de Israel tiene los mismos privilegios. Pero ahora le está dando privilegios a otro pueblo que no tenía ese privilegio. Y vamos a leer aquí nosotros en Lucas capítulo 4, versos 17 al 21. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si tú tienes esa versión está bien. Hay muchas versiones buenas, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, te voy a pedir que me acompañes en la pantalla y te lo apreciamos mucho. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versos del 17 al 21. Y vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Vamos a declarar ese jubileo que trajo Cristo Jesús y que estaba escrito aquí y que Él lo leyó nada más. Y esta mañana también nosotros lo vamos a leer. Lucas 4, 17 al conteo de 3. 1, 2, 3. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en este día de hoy estamos aquí como pueblo reunidos, queriendo tu palabra, queriendo tu voluntad. Por eso estamos aquí, Señor,
porque hay un deseo ardiente en nuestras vidas de un cambio y de una transformación. Pero también queremos que nuestro espíritu sea nutrido a través de tu palabra. Por lo tanto, Espíritu Santo, tú que estás en este lugar con nosotros, trae esa iluminación y esa revelación a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Para que cuando nosotros salgamos de este lugar, salgamos diferentes como hayamos entrado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Poderosa palabra. Pero yo quiero que tú notes algo. Tú notes que empezamos nosotros con Lucas capítulo 4, verso 17. ¿Qué se le dio a él? A él se le dio el rollo, porque en aquel tiempo no había Biblia. Habían papiros, habían rollos, había escrituras en piedra, habían escrituras a la manera que ellos la hacían. Pero entonces lo que le dieron a él fue un rollo. Y en ese rollo a lo mejor pudo haber sido una piel, o a lo mejor pudo ser un papiro, o lo que haya sido. Pero en ese rollo estaba una escritura. Y la escritura que estaba allí era de Isaías. ¿Cuántos años hacía esa escritura? Poniendo nosotros que hacía 700 años, 750 años, no sé cuánto tiempo hacía esa escritura. Pero en ese momento que se le da esa escritura a él viene y agarra la escritura. Cuando él agarra la escritura, empieza a leerles a ellos lo que estaba escrito en Isaías hacía 750 años. La Biblia no tiene más de 1500 años de haber sido escrita. Cuando nosotros nos vamos aquí hay unas promesas para su vida. Pero quizás usted nunca ha oído esas promesas. Quizás usted no ha escuchado esas promesas. Entonces, ¿por qué están esas promesas? Y muchas personas a veces no han recibido, han oído cosas por acá, por allá, pero no han oído la promesa directa que Dios tiene reservada para sus vidas. ¿Y por qué no han recibido lo que deberían de tener? Porque no han oído la palabra de Dios. Quizás han oído la palabra de Dios, pero la han oído adulterada. Quizás la han oído en otra manera torcida, con estratagemas de hombres. Pero cuando oyes la palabra pura de Dios, entonces esto causa un efecto en cualquier situación de la vida. Y por eso Cristo Jesús viene a darles a ellos un jubileo. Pero un jubileo no es que Cristo Jesús está inventando en ese momento, sino que es una promesa que Dios ya había escrito para el pueblo de Israel, porque esa promesa fue escrita para ellos en ese tiempo. Pero ahora nosotros, por la gracia de Dios, nos hacemos merecedores también de estas promesas para nuestras vidas. Pero estas promesas no eran para nosotros, eran para ellos. Pero cuando Él viene aquí, ahora Cristo Jesús da esas promesas. Y cuando Él da esas promesas, Él empieza a hablarle. ¿Y a quién le habla primero? Le habla a ese pueblo, al pueblo de Israel. ¿Sabías tú que Cristo Jesús, sus apóstoles, eran judíos? No tenía apóstoles que fueran gentiles. ¿Sabías tú que Él, cuando Él predicó, Él no le predicó a otro pueblo más que directamente al pueblo suyo? Correcto. A los suyos vino. Pero nos damos cuenta nosotros que cuando Él está aquí, Él está en la sinagoga. Y mira lo que dice el verso 18. Y él empieza a decirles: el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, la profecía fue escrita 750 años antes. Pero en ese día que Él lo está leyendo, Él está diciendo: yo soy el Mesías. Él lo dice Él: yo soy el Mesías, dice Él. El Mesías quiere decir el prometido. El Mesías quiere decir el ungido de Dios. Y el ungido de Dios, porque Dios viene y toma de su Espíritu de Dios y se lo deposita a Él. Y cuando Él le deposita ese Espíritu a Él, entonces Cristo Jesús es diferente. ¿Sabías tú que Cristo Jesús, Él no hizo milagros? Escucha bien lo que te voy a decir. Antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, ¿sabías tú que Él, léelo, búscalo y encuéntralo? Él era un hombre como tú, como yo, cuando no conocíamos a Cristo. Pero en el momento cuando Él es lleno del Espíritu Santo, Él empieza a hacer milagros, Él empieza a hacer sanidades. Ahora, cuando tú has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios llega a tu vida también.
Esto es poderoso. Saber que tú no eres cualquier persona. Saber que tú eres un hijo de Dios. Saber que tú eres una hija de Dios. Y que el Espíritu que Dios tiene te lo ha dado a ti a través de la promesa que dijo Cristo Jesús. Y entonces cuando Él empieza a hablar, Él dice aquí: el Espíritu de Dios está sobre mí. En otras palabras, Él no dice: hey, yo vengo a darles un mensaje de hombre. No, Él dice: yo vengo a darles un mensaje de parte de Dios, pero Dios lo está respaldando porque me ha dado su Espíritu a mí, dice. Gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y luego dice: para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y dice: me ha enviado. Primeramente, fue llenado del Espíritu de Dios. Y después que fue llenado del Espíritu de Dios, ahora le dan un mandato. ¿Qué es lo que tiene que ir a hacer? Ahora que le dan el mandato, pero no va nada más con una fuerza de hombre, va con la fuerza de Dios, porque tiene una unción y tiene una llenura del Espíritu Santo. Y ahora va a hacer algo ¿a qué? Va a hablarle primeramente, dice él, dice que primeramente va a dar buenas nuevas. En otras palabras dice: traigo buenas noticias. Yo quiero decirte algo. Tú en la mañana escuchas una buena noticia y todo tu día es feliz. Yo te digo la verdad. Yo lo primero que hago es leer la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios, porque ahí están las buenas noticias. Y entonces cuando yo empiezo a escuchar a bonitas, yo ando todo el día animado y fortalecido. Entonces Él viene a decirles a ellos: hey, yo traigo unas buenas noticias para ustedes. ¿Y a quiénes les habla primero? Primero les habla a los necesitados, a los que están necesitados, porque Él quiere hablarle a los pobres. Porque yo te voy a decir algo: tú le hablas a uno que tiene mucho dinero y te va a decir: yo no tengo ninguna necesidad, yo estoy bien, mejor dile al otro. Entonces dice, voy a ir primeramente a que me escuchen, dice, los que tienen necesidad. Y por eso empieza a dar buenas nuevas a los pobres. Y ahora dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón es porque hay muchas personas que han pasado cosas en su vida, quizás en su niñez, quizás en su juventud, quizás en este tiempo que están viviendo, y entonces su corazón de alguna manera ha sido quebrantado, ha sido herido, ha sido lastimado. Y como ha sido lastimado, han vivido ese tiempo con eso dentro de ellos. Y entonces dice Él: yo vengo, dice, a ponerles un aceitito, dice, yo vengo a sanarlo, dice, porque hay una rotura en tu corazón, hay algo que está sangrando internamente que tú no te das cuenta, hay algo que te duele, dice, y yo te lo voy a curar, dice Él. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Porque muchos que están presos en las cárceles, no físicas, sino en las cárceles invisibles, que tienen ataduras, quizás tienen vicios, quizás tienen adicciones, quizás están metidos en cosas que no. Entonces están encarcelados. Están atados ellos, están encarcelados, por eso a pregonar libertad a los cautivos, porque están presos, están encerrados en ese mundo. Y luego dice: y vista a los ciegos. En otras palabras, pero dice alguien: pero yo tengo mi vista física bien. Sí, pero a lo mejor habían ciegos espirituales que no podían ver las grandezas y las maravillas de Dios y necesitaban mirar ellos. Y dice: y a poner en libertad a los oprimidos. Había muchos que están oprimidos. La cárcel es una cosa, pero la opresión es otra. ¿Qué tal aquel que está en aquella cama y entonces necesita ser levantado? ¿Qué tal aquel que tiene una receta que está desahuciado? ¿Qué tal aquel que tiene una prescripción y está oprimido, tiene una opresión? ¿Qué tal aquel que está en un país en donde no tiene ninguna libertad? Entonces hay opresión. Entonces él viene a hacer estas cosas. Y luego dice aquí 19: a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, este es un año agradable, este es un año de jubileo, este es un año de liberación, este es un año de prosperidad, este es un año de sanidad, este es un año de victoria para tu vida. Él está hablando de esto. Y luego dice el 20: y entonces enrollando el libro, ¿sí? Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque Él no les habló a ellos
Él no les habló a ellos como cualquier pastor, como cualquier ministro, como cualquier líder, como cualquier sacerdote. No, Él les habló con una autoridad. ¿Por qué les habló con autoridad? Porque Él no estaba hablando como un hombre, Él estaba hablando como un Dios. Porque es Cristo, es Dios con nosotros. Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Y por qué Dios con nosotros? Simplemente y maravillosamente porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces él estaba representando a Dios, pero hablando con la autoridad y con el poder de Dios. Entonces ellos se quedaron fijos en él y dijeron, oye, este como que habla diferente. Y luego continúa aquí. Y entonces dice el verso 21. Y comenzó a decirles. Cuando todos lo estaban viendo, y le dijo él, ¿y qué me ves? Le dice, ¿y qué es lo otro? Le dice, hoy se está cumpliendo esta escritura, le dice él, porque yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Le dice, hoy se está cumpliendo esta escritura, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, esa escritura se estaba cumpliendo para que ellos fueran libres de pobrezas, para que ellos fueran libres de quebrantaduras en su corazón, para que ellos no fueran oprimidos, para que ellos todo esto. Entonces, al oír esto ellos, lo que hubieran hecho ellos era creerle. Pero ellos no le creyeron porque lo que hicieron ellos, en vez de creerle, dice la palabra de Dios, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pero mira lo que dice en el verso 22. Y todos daban buen testimonio. Escucha cómo habla la palabra. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían. En otras palabras, ellos estaban viendo que él hablaba bonito, que él decía esto, que él decía el otro. Pero llegó el diablo y les metió a la gente una idea equivocada. ¿Cuál fue la idea equivocada? La idea equivocada que les metió a ellos fue que ellos no escucharon la palabra de Dios, sino que ellos escucharon al hombre. Ellos no entendieron la palabra de Dios en la manera que Dios les estaba dando. Ellos estaban poniendo sus ojos en el hombre. Y cuando ellos estaban poniendo la mirada en los hombres, por eso fue que dijeron ellos, ¿no este es el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? En otras palabras, ¿quién era José? Era un carpintero. Sí, y como era un carpintero, entonces ellos dijeron, ¿quién podrá enseñarnos este? Entonces, el ánimo que yo te quiero dar en este día de hoy, la noticia buena que yo te quiero dar en este día de hoy es la siguiente. No te maravilles ni te sorprendas que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu de Dios está en ti y que tú le des buenas nuevas a alguien y que de pronto te va a decir, ay no, pero que tú no eres la Petra, pero que tú no eres la otra, o que tú no eres el Juan, o que tú no eres el este. Entonces, ¿por qué razón? Porque no van a escuchar la voz de Dios, sino que van a querer oírte a ti. Y entonces, pero cuando tú les hables y tú les hablas con el Espíritu de Dios, te escuchen o dejen de escucharte, tú ya hablaste. Pero una cosa sí te voy a decir, esa semilla fue sembrada. Así fue. Entonces, no desmayes de dar las buenas nuevas, porque Jesús aquí, no creas tú que fue muy fácil para él. Escucha lo que te voy a platicar, porque muchas veces, entre medio de lo que tú estés predicando, entre medio de lo que tú estés dándole buenas nuevas a la gente, te van a ofender, te van a criticar, te van a decir esto, te van a decir el otro. Y hay algunos que hasta te van a querer agredir. Así es. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 22, y decían, ¿no es este el hijo de José? Verso 28, sigamos el mismo pasaje. Esto está aconteciendo en el mismo lugar. En el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oye, le están dando buena noticia, le están diciendo las cosas, pero ellos vienen y se llenan de ira. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos. Ellos tenían una religión metida en ellos. Ellos estaban viviendo bajo la ley. Ellos no estaban viviendo bajo la gracia. Y cuando Él viene y les habla del amor de Dios, cuando les habla de la gracia de Dios, entonces ellos vienen y se llenan de ira. Dice que se llenaron de ira. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. En otras palabras, lo agarraron y le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú no tienes lugar aquí, tú te vas, vámonos de aquí. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos,
para despeñarle. En otras palabras, lo iban a matar a pedradas y lo iban a aventar guindo abajo, lo iban a aventar por allá. ¿Por qué? Porque ese era el fin de ellos. Pero como Dios es poderoso y él estaba lleno del Espíritu de Dios, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En otras palabras, cuando Dios te pone a predicar la palabra, cuando Dios te está bendiciendo a ti, cuando Dios te está dando la autoridad a través de su Santo Espíritu y tú te estás predicando, no, usted no tiene miedo de predicarle a nadie. Usted no tiene que tener miedo de predicarle ni al más malo, ni al más perverso, ni al este, ni al otro. Usted tiene que predicar la palabra. Y si no le van a hacer daño, porque dice él que él pasó por entre medio de ellos. Porque el poder de Dios lo respalda. Cuando usted está predicando la palabra de Dios, cuando usted está usando lo que Dios le ha dado, el Espíritu Santo, y usted lo usa en la manera correcta, entonces Dios lo respalda. Dios lo respaldó a él y él pasó por entre medio de ellos. Jesús predicó la palabra. Y la palabra se hubiera cumplido en ellos cuando ellos la estaban oyendo. Entonces, la elección es nuestra. La elección fue de ellos. Si ellos hubieran querido aceptar el jubileo, ellos lo escucharon, pero ellos lo rechazaron. Ahora, el Señor nos está hablando este día a nosotros. Ese jubileo para nosotros. Yo estoy escuchando esa palabra, yo estoy oyendo esa palabra. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que yo tengo de aceptarlo? De creer que esta es la palabra de Dios y de creer que Dios me está hablando a mí y que Dios quiere algo para mí. Ellos no recibieron el jubileo, pero usted sí lo está recibiendo porque en usted está el Espíritu de Dios. Oh, Dios es poderoso. Mira, es que Él era Dios. Cristo Jesús era Dios. Imagínate, esta gente rechazó a Dios. Porque si rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios automáticamente. Ellos lo rechazaron a Él. Ellos no le creyeron a Él. Y entonces por eso es que se escribe la palabra de Dios y se escribe en hebreos. En hebreos, a los hebreos. Mira lo que les dice. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, verso 7. Y estamos recordando lo que se había escrito ya en el Salmo 95. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Por qué dice por lo cual, como dice el Espíritu Santo? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es porque las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a los grandes hombres. Dios la dictaba, el Espíritu Santo la traía y lo inspiraba. Entonces, cuando tú abres la palabra de Dios y estas promesas son para tu vida, quien está hablando es el Espíritu Santo. Y por eso dice él, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. En otras palabras, yo estoy leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró, entonces tú estás oyendo la voz de Dios. Porque estoy leyendo la palabra, estás oyendo la voz de Dios. Entonces, en ese momento que el Espíritu Santo está hablando, porque está escrito aquí, entonces, si tú estás oyendo la voz de Dios. Y mira lo que continúa diciendo en el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque muchas veces puedes endurecer el corazón, porque tú puedes decir, oye, pero yo he buscado aquí, he buscado allá, y no he tenido la respuesta. Pero mi pregunta es, ¿en realidad has estado buscando a Dios? Porque hay muchas gentes que están buscando en brujería, en santería, en esto y en el otro. Pero ese no es Dios. Así es. Entonces, ¿por qué no han encontrado respuesta? Porque no han buscado al único y verdadero Dios. Han buscado salida en otras cosas. Así es. O es que yo quiero tener suerte. Y están pagando porque quieren tener suerte. Yo no tengo que pagarle a Dios para tener suerte. El Espíritu de Dios me llena de su gracia y yo tengo todo lo que quiero porque soy hijo de Dios y yo tengo derecho. Yo le digo al Señor, oye Señor, mira ese incircunciso que lleva ese carro, Señor, ¿ya lo vistes? Y me dice el Señor, sí. Y le digo, pero yo soy tu hijo, que yo no puedo tener un carro bueno. Y me dice el Señor, sí. ¿Cuál quieres, hijo? Ese rojito que va ahí. Ok. Le digo, el otro día le dije, sí, tienes que aprender a hablarle a Dios. Es que no tienes que tenerle miedo. Tienes que hablarle como hijo que eres a tu papá, ¿no? Y le digo, Señor, mira, Señor, ese circunciso que ni te alaba, ni te bendice, ni te glorifica, tiene esa casa.
Y yo, mira dónde estoy viviendo, Señor. Y me dice, pide y se te os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Sí, Señor, aquí estoy tocando, dame eso. Entonces el Señor te lo da. Así es. Yo le digo, Señor, mira, Padre, yo te digo, Señor, mi padre alcohólico, mi madre analfabeta, y yo crecí en un hogar muy malo. Señor, ¿tú podrías ayudarme a tener un hogar bueno? Una esposa que pueda entender las cosas de Dios, unos hijos que puedan ser una familia unida. ¿Quieres eso? Sí, yo te lo doy, dice el Señor. Oye, entonces, dime una cosa, tienes que saberle decir al Señor, pero tienes que buscar las promesas y tienes que hallarlas y tienes que encontrarlas. Pero ellos lo que hicieron mira lo que hicieron ellos. Lo que sucede es que el corazón se endurece porque ha buscado y no has encontrado, porque no había buscado el verdadero Dios. Ahora, cuando buscas al único y verdadero Dios, entonces vas a obtener una respuesta, porque el corazón se ha endurecido porque no recibiste aquí, no recibiste allá. Es que todo mundo busca soluciones en otros lados, y ¿sabes a dónde va de último? A Dios. Dice el Señor, primero yo, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Yo soy el primero, dice. Yo soy el que te ayudo, yo soy el que te sostengo. Pero cuando vas aquí, vas acá y vas allá, dices, ya no tengo otra salida, ahora voy a buscar a Dios. Y dice el Señor, pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que como es lleno de gracia, es lleno de misericordia y es lleno de bondad, Él dice, aunque hayas ido a otros lados, pero te sigo amando. Así es. Venga, aleluya. Andaba confundida, usted buscando en otro lado, mamita, venga para acá. Papito, ¿y usted qué andaba haciendo ahí? Véngase para acá, yo soy su papi, venga para acá. Mire, le sacaron el dinero, le sacaron todo y no le ayudaron. Y yo le voy a ayudar gratuitamente. Por gracia sois salvos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si alguien a usted le sale diciendo con incredulidad, usted dígale, calle boca. Dígale, calle boca. Sí. Porque si usted tiene que creer. Si yo le digo a usted que en corto tiempo voy a tener que meter otra silla aquí y otra línea aquí, y voy a tener que hacer otras cosas, porque aquí se va a llenar, ¿sabe qué? Si alguien dice que lo duda, yo le voy a decir, dúdalo, pero yo lo creo, porque yo sé que el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, porque yo lo estoy creyendo, yo lo estoy declarando, y las almas van a venir y Él las va a traer. Ese va a ser el trabajo de Él. Yo lo único que tengo que hacer es predicar su palabra, porque Él no quiere también que yo predique lo mío, Él quiere que yo predique lo de Él, y eso es lo que yo tengo que hacer. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? ¿Sabías tú? Especialmente, te voy a declarar algo. Este es un secreto. Si lo quieres contar, ya no va a ser secreto. Entonces, cuéntalo si quieres, pero te voy a decir algo. ¿Sabías tú que yo entendí una cosa por la que Dios me había elegido a mí? Dios me eligió a mí para una cosa y por una cosa. Por una cosa porque me arrepentí y lo acepté como mi Salvador. Y para una cosa es para que, así como yo era de incrédulo, así como era cabeza dura, yo era bien en cabeza dura, y como yo era bien cabeza dura y me caían mal los aleluyas, a mí me caían mal los cristianos, les decía hipócritas y otras cosas más. Y entonces, como me miró Dios que yo era así, bien, así fuerte, y así contestaba, dijo, tú me gustas como para que te cruces al otro lado, porque yo creo que vas a hacer las cosas. Y le dije, ¿y qué voy a hacer yo al otro lado? ¿Vas a estar a mi lado? Me dijo. Le dije, ok, voy a estar a su lado. ¿Y qué voy a hacer? Vas a convencer a los cabezas duras. Vas a convencer a los incrédulos. Vas a convencer a los que no hacen caso. Vas a convencer a los rebeldes. Y dije yo, entonces yo mi trabajo, lo que yo tengo que hacer es traer la palabra y convencer a aquellos que no creen a que crean, porque Dios es real, y porque si lo hizo conmigo,
lo puede hacer con cualquiera. Y es lo que dice aquí. Dice, por eso dice el 13, antes, exhortados los unos a los otros, ¿sí? Exhortados no quiere decir que tienes que decirles que eres un sinvergüenza, eso no es exhortación. Eso no es exhortación. Exhortación es que tienes que darle ánimo, tienes que darle fortaleza y decirle, hey, hermanito, ya días no lo veo, venga, acérquese, vámonos, venga para acá. No, pero es que, no, venga para acá, déjese de cosas, vámonos, venga para acá. No, y que es que es muy temprano, levántese temprano, no sea flojo, como para trabajar si se levanta a las 4 y para ir a la iglesia no quiere entrar a las 10. Usted dígale así, póngale 2, 3 y ya, y lo levanta y, no, pero es que a las 10, dígale usted, si entras a las 4 allí, donde una fábrica y ahora no quiere entrar aquí a las 10, a la casa de Dios. Y usted tiene que hablarle, y es lo que dice, porque dice, exhortémonos a escuchar la voz de Dios, a creerle. Mira lo que dice el capítulo 4, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En otras palabras, estas noticias eran para ese pueblo. Y no era para nosotros, pero ahora a través de Cristo Jesús, entonces Él viene y por su gracia nos anuncia las buenas nuevas a nosotros también. Y ahora que Él nos anuncia las buenas nuevas a nosotros, entonces mira qué maravilloso. Los privilegios que tenía ese pueblo de Dios son el privilegio que tenemos nosotros ahora, porque nosotros ahora somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, entonces las cosas que están escritas aquí son para mí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó. ¿Sabes por qué no les aprovechó a ellos? Porque ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe. Entonces, ahora, ¿cuál es el ingrediente que tenemos que ponerle nosotros? Fe. Ese es el ingrediente. O sea, agárrelo así y le diga y todo, agarra aquí el poquito y le... Fe. Ahí está. Y cuando ya le pone así, le pega una batidita, se lo toma y... Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, lo que quiere decir esto es que oír una palabra no es suficiente. No es suficiente. Usted no necesita escuchar un sermón. Un sermón van a ser palabras muy bonitas, muy arregladas, muy rebuscadas y en una manera en la que se oiga todo aquello, pero eso va a ser un mensaje de hombre. Usted necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, entonces hay una transformación, hay un cambio. Pero usted escucha eso, pero también usted la escucha acompañado de fe. Abraham fue el hombre. Oh, ese es el padre de la fe. Abraham viene y oye a Dios. Imagínate lo que le dice Dios. Después de que le da a Isaac, ahora le dice, ve y dame a tu único hijo. Allá va, y le dice, me lo vas a dar, le dice. Va a morir él. Y entonces viene él y le dice, sí, Señor. Y se va, agarra a su hijo y vámonos. Y cuando van para allá, entonces hay una palabra poderosa que le dice a su criado, nosotros subiremos y volveremos. Espérame aquí. Pero lo que me maravilla es esto, de que Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Yo lo que quiero decirte es una cosa, que tú vas a escuchar cosas de parte de Dios, escúchalo bien, que no te van a gustar. Vas a escuchar cosas de parte de Dios que no te van a agradar. Porque a Abraham no le gustó. ¿O tú crees que le agradó? Oh, sí, encantado de la vida. En el momento cuando le dijeron, vas a darme a tu hijo, vas a sacrificar a tu hijo, yo me imagino cómo se sintió el corazón de ese padre. Yo me imagino cómo se sintió esto. Y tú crees que escúchamelo y búscalo en Génesis, a ver si le dijo a Sara, no lo hubiera dejado. Hay cosas que Dios te dice a ti, que las hagas. Y no tienes que compartirlas con otros, porque si las dices con otros, arruinaste el plan de Dios. Si él le dice a Sara, dice Dios que sacrifique a mi hijo. ¿Sabes lo que le hubiera dicho Sara? ¿Estás loco vos? Chavalo, estás loco. Uy, ¿usted qué piensa? Le hubiera dicho.
¿Tú de dónde vienes? ¿Tú qué comiste hoy? Así es. Porque eso es. Y entonces nos damos cuenta nosotros aquí que lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que van a haber cosas que a veces no te van a gustar, pero si Dios te lo está diciendo, hazlo, porque Dios te va a respaldar, Dios te va a respaldar, Dios te va a respaldar, porque dice que cuando él oyó, llegó allá y ¿sabes lo que pasó? Cuando él levantó el cuchillo, el ángel le dijo, no lo hagas, miró la decisión de él y dice que Abraham volteó a ver para atrás y allá en medio de unos bejucos estaba enredado un carnero y le dijo, ese es el holocausto. Dios quiere darnos la salida a nosotros, pero Dios quiere probarnos la fe. Dios quiere ver si en realidad le obedecemos, si en realidad hacemos las cosas que Él nos dice. Así es. Gloria a Dios santo. En este tiempo futuro, les voy a mostrar unos videos de las cosas que hacíamos y de lo que teníamos de nuestra iglesia que estábamos liderando. Y cuando me dijeron, ¿vas para Miami? Y inmediatamente yo dije, sí, yo voy para Miami. Ahí está mi esposa. En ningún momento les dije yo, ¿y qué va a pasar con la iglesia que estoy pastoreando? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar acá? Y está el testigo y tú vas a escuchar un video que vas muy pronto, en donde inmediatamente me dijo, me dijeron mis líderes, Francisco, usted creemos que es la persona que va para Miami. ¿Sabes cuál fue mi pregunta? ¿Cuándo? Porque en otro momento yo sabía dentro de mí que Dios tenía un pueblo precioso aquí. Yo sabía que Dios me iba a usar grandemente aquí, porque iba a luchar con fuerzas tremendas, con fuerzas demoníacas, con fuerzas en donde Dios me estaba preparando a mí para que cuando yo viniera supieran cómo es el poder de Dios y se dieran cuenta que Dios es real y que Dios existe. Y entonces cuando sentí todas esas cosas yo dije, vámonos, nos vamos. Y ¿sabes qué? Maravilloso. En menos de 6 meses. Trabajo, casa, no cualquier casa, carro, no cualquier carro, iglesia, no cualquier iglesia, hermanos preciosos, no cualquier hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Él oyó la voz de Dios. Aleluya. Y él hizo. Cuando tú oyes la voz de Dios y haz las cosas que Dios te manda, aunque sea difícil, y te vas a encontrar, eso fue sentimiento de familia. Él estaba tocándole su familia, pero después ahora le toca a su cuerpo. Primeramente le toca a su hijo, esa es familia. Ahora le toca a su cuerpo y le dice, Abraham le dice, usted le dice, se va a circuncidar, usted le dice, y va a circuncidar a todos los viejos que tiene aquí, le dice. Y la circuncisión era que la parte masculina del hombre le iban a cortar una parte allí, y entonces, si imagínate, y dice Abraham, primero acá, ahora me mandas a circuncidar acá. Pero ¿sabes cuál es lo chistoso? Lo chistoso es que en aquel tiempo no había anestesia. En vivo y en directo. Y sabes otra cosa, no era con un bisturí. No, Señor. Era con un cuchillo de piedra. Agarrar aquel y ver para acá y... ¡Ay, no! Es que solo de pensarlo me dolió. Pero ahora viene y te das cuenta cómo entonces él viene y hace lo que él dice. Oyó la voz de Dios y hizo lo que Dios le mandó. Pero otro va a decir, oh no, Señor, pero yo voy a hacer eso, Señor, pero mira, Señor, te estoy mandando que lo hagas. Quiero ver a ver si lo haces. Otro hombre que oyó la voz de Dios fue Moisés. Y viene y Moisés y lo manda y le dice, ok, Moisés le dice, ahora le dice, mi pueblo está en aflicción y quiero que por favor lo saques y te vas para allá. Pero él oyó la voz de Dios, que Dios lo está mandando. Y sabes una cosa, no lo manda con alguien fácil. Ese faraón era cabeza dura, ese faraón era duro, ese faraón no quería entender, no quería nada, y empieza y le ponen una plaga, le ponen otra plaga, y faraón no lo suelta.
Y sabes algo, quizás en la familia hay alguien que está atado, pero tú tienes que pararte en el evangelio y tienes que creer que va a ser liberado, y va a ser liberado, y va a ser liberado, y va a ser liberado. Y aunque tú mires que está bien atado, y que está detenido, y que está encarcelado, y que está esclavo de eso, de ese vicio, de esa droga, pero tú te vas a parar porque tú oíste la voz de Dios que te dijo que te lo iba a liberar y lo va a liberar. Eso es lo que yo tengo que creer. Oh, es que Moisés oyó la voz de Dios y le dijo: liberta a mi pueblo, saca a mi pueblo, le dijo. Y entonces él oyó la voz de Dios y dijo: y yo voy y lo saco. ¿Y qué pasó? ¿Lo sacó, sí o no? Lo sacó. Oh, ese es el poder de Dios. Y ese faraón no estaba fácil, pero es más poderoso mi Dios. Qué lindo, ¿verdad? Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sabes una cosa? Escuchar a Dios te cambia el estado de vida. Así es. Si caminabas doblado, ahora vas a caminar derecho. Sí, Señor. Si caminabas pensativo, que esto y lo otro, ahora va a ser diferente porque has oído la voz de Dios. Y cuando oyes la voz de Dios, tú sabes y sabes que las cosas van a suceder, porque el que te lo está diciendo no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el escuchar a Dios cambia las cosas. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted necesita escuchar estos mensajes poderosos una y otra vez. Usted va a escuchar estos mensajes y los va a estar escuchando, y los va a estar escuchando, y usted va a estar viendo los cambios y las transformaciones en su vida y en la vida de otros. Usted lo verá en sus ojos, y lo verá en sus ojos, porque usted va a escuchar. Así que la fe es por el oír. La fe se va a ir creciendo, la fe se va a ir agrandando, y el oír no cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Usted no necesita escuchar sermones, ya se lo dije. Usted necesita escuchar la palabra de Dios. Yo voy a hacer un sermón, porque es que como escuché que mi hermanita y mi hermanito, y entonces yo voy a hacer un sermón aquí. Y el Señor dice: oye, y entonces vas a trabajar para ellos. Yo pensé que estabas trabajando para mí. A este pueblo le vas a decir esto, dice el Señor. Oh, esto es, ok, esto. Señor, pero y se arrugan la frente como que no quieren. Usted dígales, Señor, pero que usted hábleles. Y Señor, pero que, ok, yo voy, Señor, y yo les digo. Entonces, pero en el momento quizás, como los judíos no sintieron, se llenaron de ira, pero el momento después entendieron. Quizás en el momento no se escucha una manera en la que: ¿será Dios el que me está hablando? Esa es una duda que pone el enemigo. Pero si es palabra de Dios y está escrito aquí, es Dios el que te está hablando. Así es. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la iglesia, yo debo de concentrarme a oír la voz de Dios. Yo debo de concentrarme a escuchar la palabra de Dios. Porque hay unos en la iglesia que le dicen, salen allá afuera y le dicen: ¿y escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Qué fue lo que dijo? Que todo eso se puede cambiar. O dijo eso. Sí, porque la mente no la tenía aquí, la tenía en otro lado. Y por eso no vino el jubileo a su vida. Y por eso no vino el cambio. El cambio viene por la fe. El cambio viene por el oír a Dios. Y entonces la rema de Dios entra a su vida. La palabra de Dios se convierte en realidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Ahí está escrito. ¿Por qué? Porque el pueblo cae cada 4 años en la demagogia y en la mentira de la política. Y voy a votar. Y este dice que va a cambiar y va a transformar. Y vamos y lo hacemos. Pero cuando nos damos cuenta nosotros que oímos la palabra de Dios, aquí no es política, aquí no son promesas de hombre, aquí no son cosas falsas. Aquí es que Dios hablando. Pero ¿cómo entonces yo voy a saber que es Dios hablándome?
Tú vas a saber que es Dios hablándote porque Dios te ha dado el Espíritu Santo a ti. Y el Espíritu Santo te va a confirmar dentro de tu espíritu que lo que tú estás recibiendo te está alimentando. Quizás la carne se va a retorcer y no va a querer. La carne va a decir, ay, pero ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Y por qué vamos a hacer eso otro? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le voy a decir yo, ¿y por qué no te callas mejor ya? Porque tantos por qué, ¿no? Porque así es. Pero cuando oyes la palabra de Dios, dice aquí por eso él da gracias, verso 9. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. Mira, te voy a platicar Hechos 14, 8 al 10. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9. Oyó hablar a Pablo. ¿Qué fue lo que pasó? Oyó hablar a Pablo. No oyó a cualquiera, ¿verdad? No oyó a cualquier vago de la calle, no oyó a cualquiera que andaba sin hacer cosas. Oyó a un predicador, oyó a un hombre de Dios, oyó a un apóstol de Dios. Y cuando lo oyó, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, tiene que haber una conexión. Yo como hombre de Dios tengo que tener la fe suficiente de creer que Dios me está respaldando. Amén. Y usted como mujer o como hombre de Dios tiene que saber que Dios me ha puesto en este lugar. Y cuando tenemos esa conexión, entonces la fe hace que sucedan cosas. Así es. Así es. Y no hay ningún problema entre nosotros. Lo que hay entre nosotros es unidad y fe. El problema nosotros lo agarramos y lo tenemos contra aquel del otro lado, el enemigo. Y cuando nosotros nos unimos, entonces nosotros caminamos en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si alguien anda por ahí medio hablando y que el otro, no, cálmate. Estás hablando de un varón de Dios, estás hablando de una varona de Dios, estás hablando de mi hermano que es hijo de Dios. Y cálmate, mejor espérate, mejor métete en cintura porque mejor tranquilito. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí, que este hombre oyó hablar a Pablo, no oyó hablar a cualquiera. Y Pablo fijó en él los ojos, y cuando él fijó en los ojos, entonces en el verso 10 dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Cuándo fue que él empezó a caminar? Cuando él oyó directamente la voz de Dios. Él oyó la palabra de Dios. Y cuando él oyó la palabra de Dios, él creyó. Y cuando él creyó, entonces esa fe lo levantó. Eso fue lo que accionó. Eso es lo que acciona cuando tú oyes la palabra de Dios y cuando tú crees. Pero mira, es que lo que sucede que en el Salmo nos habla a nosotros. El Salmo nos habla aquí a nosotros en el Salmo 1. En el principio de los Salmos. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Así es. Leemos la Biblia una vez, la leemos otra vez. Pero cuando la entendemos, podemos entender de lo que está hablando. Aquí está hablando de que viene una mujer y tiene un problema. O viene un hombre y tiene un problema. Y entonces inmediatamente tiene ese problema, viene y están trabajando aquí con la gente y de pronto se voltea y le dice, pues mira, tengo este problema, que aquí por allá, que esto y que el otro, que aquí por allá. ¿Y qué pasó? Le dice, no, pues es que mi marido como que me está traicionando. Pues hace lo mismo, traicionalo vos. Y es que le dice, oye, mira, le dice, es que fíjate que yo tengo mi auto. Y lo estacioné enfrente. ¿Y sabes lo que hizo el vecino? Me le pegó un rayón. Pues rayale el de él. Bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí me escuchó ahora? ¿Sí me escuchó? Que si usted anda escuchando los consejos de un mundano, de un incircunciso, de alguien que no es hijo de Dios, y usted va a hacer eso, usted está escuchando los consejos de malos. Así es. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, el que odia a su hermano es un pecador.
Sí, es un pecador el que odia a su hermano. Y porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento de Dios. Y si no hago eso, entonces estoy en pecado. Entonces, si yo ando en camino de pecadores, es porque yo estoy haciendo lo que los pecadores hacen y estoy oyendo lo que los pecadores dicen. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son esos que buscan pleitos, que buscan contiendas, que andan en disensiones, que no te dejes, que mira que esto ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, y mira lo que dice el verso 2, es la enseñanza. Sino que en la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En esto se deleita, en esto se goza, en esto disfruta, en esto siente rica la palabra, siente que le encanta, siente que le gusta. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, no en el programa que miró en la televisión de comedias, no en lo que escuchó en la radio, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, no dice, me acuerdo lo que dijeron, el anuncio que dijeron y lo que dijeron allá, no dice eso, sino que dice, me recuerdo lo que la palabra de Dios dice, y en su ley medita de día y de noche, no le da espacio al enemigo. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted lo que la palabra de Dios nos dice? Dice, sino que en la ley de Jehová medita, dice, esa es su delicia. Así es que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces usted debe de mantener escuchando la palabra de Dios, sus oídos ocupados, no en cualquier cosa, no en cualquier chiste, no en cualquier vulgaridad, no en cualquier palabra, escúcheme bien, sino en la palabra de Dios, escuchando mensajes bíblicos, escuchando predicadores que tengan fe, escuchando predicadores que hablen de sanidad, escuchando predicadores que hablen la palabra de Dios. En eso se debe de usted estar mantenido escuchando. Y cuando usted escuche eso, entonces usted va a tener la confianza en Dios. Porque le dijo el Señor le dijo a un hombre que se llama Josué capítulo 1 verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo vengo y escucho esto, ¿y sabes qué hago yo esto? Yo digo, esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. ¿Y por qué digo que es para mí? Porque luego continúa, como estuve con Moisés, yo me di cuenta que Moisés fue con Faraón, le arrebató al pueblo y que Dios estaba con él. Y que Faraón era lo máximo en Egipto, pero que Moisés fue más grande que él porque Dios estaba con Moisés. Y entonces como Dios estaba con Moisés y como dice la palabra de Dios, que nadie me podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces ese mismo que ayudó a Moisés me va a ayudar a mí. Ese mismo que derrotó a Faraón me va a derrotar a mis enemigos. Ese mismo que cruzó a ese pueblo por el mar Rojo va a cruzar mi pueblo también. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés estará conmigo, y yo creo que las mismas obras y aún mejores Él va a hacer conmigo. Oh, bendito Dios. Y cuando yo oigo esas palabras, cuando yo oigo eso, entonces puedo leer las letritas chiquitas que están arriba que dice: Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces, las mismas proezas, las mismas maravillas que hizo al lado de Moisés son las mismas proezas que puede hacer al lado de Francisco. Así es. Amén. Usted diga, ese Dios que estuvo con Moisés son las mismas promesas que va a hacer con María. Son las mismas promesas que va a hacer con Norma. Son las mismas promesas que va a hacer con Teresita. Son las mismas obras que va a hacer con Noemí. Con Ramoncito va a hacer. Con Fernando las va a hacer. Las va a hacer. Y empieza usted a mencionar porque usted lo cree. Y usted dice, si es Dios poderoso, y lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, y lo hace conmigo. Y yo lo creo. No te dejaré. Mira, puede dejar el hombre a su mujer,
Puede dejar el amigo al amigo. Sí, Señor. Puede dejar los padres a los hijos, puede hacer muchas cosas. Pero David habla en el Salmo y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, Jehová me recogerá. Y por eso es que en el capítulo 1, verso 9 de Josué, hay un versículo que, aunque sea largo, pero me lo aprendo. En el 9. 9. Y yo me recuerdo muy bien que en ese versículo, me gustó muchísimo. Y yo dije, no, si me he aprendido otras cosas, ¿cómo no me puedo aprender eso? Y dice, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero dice el número 8. El número 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cuánto? Todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro en esta preciosa tarde. Inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro ahí donde estás.